El arte es el medio por el cual el artista expresa su pasión y su vida. Arte y Vida, conducido por Elsa Leistenschneider. Es jueves por la noche y eso significa que es noche de arte y vida. Soy Elsa Leistenschneider y les doy una cálida bienvenida a este espacio creado para conocer a nuestros talentos nacionales, a esos personajes que dedican su vida a crear o transmitir arte y cultura. Hoy nos acompaña el periodista, comunicador y escritor Max Serrador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Bien. Buenas noches a ti, Elsa, y a todos tus radioescuchas. Me estoy muy alegre de estar aquí en tu programa. Gracias, Max. Bueno, Max se ha desempeñado en otras profesiones también. Conozcamos más de él en esta breve biografía. Max Serrador nació el 23 de agosto de 1971 en San Salvador. Desde muy temprana edad desarrolló su pasión por la escritura y la literatura. Graduado de licenciatura en periodismo de la Universidad de El Salvador, posee un grado técnico en producción de radio y televisión de la Escuela Técnico Vocacional de Winnipeg, Canadá. Se ha desempeñado como docente universitario, consultor, fotógrafo y diseñador gráfico. Ha publicado 2 libros, Ojo de Venado en 2016 y El Ajío en el 2017. Otra de las pasiones de Max es la práctica del montañismo. Veo, Max, que has sacado bastante provecho de la vida con todas estas actividades que tú realizas. Bueno, sí, especialmente del amor. Y todas estas las has sabido sintetizar muy bien en tus libros, ¿no? Obviamente los libros son la ventana que uno tiene y como que uno se puede explayar. Entonces las cosas edificadoras que uno tiene para darle a los demás, creo de que una forma intelectiva y académica es la literatura. ¿Y cuáles han sido esas motivaciones para escribir? Bueno, en realidad es una pregunta existencial en el sentido de que ¿a qué venimos a este mundo? A ser ricos, venimos a edificar cosas buenas, a hacer maldad. Es una pregunta que tenemos cada quien. En mi caso, he venido a este mundo a morir en paz. Eso significa dejarle algo bueno a las nuevas generaciones, no llevarme conmigo cosas malas ni angustias, ni llevarme rencores. Entonces, en función de eso, quiero dejarle a las próximas generaciones lo poco que he podido aprender y enseñar. Qué excelente, o sea, es un legado que tú estás compartiendo y que tienes muy clara como tu misión en la vida. Sí, claro, definitivamente. Entonces, el libro escrito en papel creo de que es más fidedigno que cualquier otro legado. Bueno, nos contabas fuera de micrófono que tienes muchos más libros escritos, pero 2 publicados. Mi pregunta es, en estos 2 libros que tú tienes publicado, Ojo de Venado y El Ajío, ¿tienen alguna secuencia entre sí? No, son contrastes. Mi novela Ojo de Venado, que es mi primer libro, son 2 hermanos que se separan en la guerra y que se reencuentran en la actualidad, basado en casos de la vida real, basado en los archivos de ProBúsqueda, esta ONG que se encarga de reencontrar personas. Y El Ajío es un cuento mitológico centroamericano que tiene por objetivo dar una conciencia medioambiental, tiene por objetivo tener una equidad de género, más que todo en el pensamiento. La unión de los pueblos centroamericanos es básico como cultura e identidad, y la cultura general, porque es parte de la problemática de la juventud, es de que no tenemos una cultura general universal. Entonces vienen líderes y nos embaucan a veces con ideas coyunturales en las cuales caemos por emoción, por seres humanos, pero a veces la cultura general nos ayuda a saber develar los discursos buenos y malos. Ese es un tema sumamente profundo, Max, o sea, es complicadísimo y vamos a ir viendo en el programa cómo es que tú has podido
rescatar todo esto de valores, de identidad en los libros. ¿Tú te estás dirigiendo a un público específico? Sí, en mi última producción, El Ajío, que es un cuento, definitivamente para mí ha sido difícil hacer una literatura que en el cliché se conoce como literatura juvenil. Pero en realidad esas barreras, con experiencia me he dado cuenta que no son válidas, en el sentido de que jóvenes somos en el alma, lozana. Entonces ahí va dirigido el libro hacia personas que tienen esta apertura de fantasías y ficciones en forma de que nos hagan volar, pero sobre la base de tener un futuro mejor. Es como usar la metáfora, ¿no?, para ver la realidad. Sí, y creo que también por el contenido del libro, aunque quizás esté escrito de una forma hacia jóvenes, pero el contenido realmente es para todos, como tú dices. Claro. Además, hay como temas bien profundos ahí adentro que le pueden interesar a Sí, todos. Sí. El Ajío fue presentado el año pasado. Sí. Actualmente ha sido seleccionado como un libro de texto en un centro educativo. Sí, en el Cristóbal Colón fue seleccionado para ser leído en primer año de bachillerato. Qué bueno. Y leyendo las primeras páginas del libro encuentro que está escrito de una forma bastante amena, pero a la vez bastante sencilla, no es nada pomposa. Y a pesar de que lleva, como decía anteriormente, esos temas bastante profundos, porque estás hablando de despertar en el público y más que todo en los jóvenes un interés por la historia tanto universal como nuestra. Exacto. Y conocer los mitos y leyendas y cuelas también conceptos filosóficos. Exacto, y culturales. Bueno, el asunto está así, de que nosotros, a pesar de que estamos hablando de fantasías y mitologías, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Tenemos una sociedad que es clasificada como una de las más violentas del mundo. Tanto Honduras, El Salvador y Guatemala, tenemos altos índices de asesinatos y fragmentación de la familia. Entonces esto se debe, no lo digo yo, sino que los antropólogos y psiquiatras, psicólogos dicen de que esto se debe a la fragmentación de la familia, se debe a la falta de identidad y al sentido de pertenencia que la juventud no vincula con su pasado, con su misma cultura. Entonces, los patrones de conducta colectivos de los jóvenes a veces no son los más correctos y tienden a la violencia, tienden a la transculturización, lo cual no es malo, en el sentido de que si tenemos una transculturización que es de una cultura de paz, está bien, pero el problema es de que recibimos lo malo y desechamos lo bueno. Eso es porque no tenemos una identidad propia, y esa identidad propia se construye a partir de un sentido de pertenencia. Si nosotros logramos romper ese círculo en las nuevas generaciones, estamos rompiendo, valga la redundancia, el sentido de pertenencia, y estamos creando nuevos patrones de conducta más encaminados hacia una cultura de paz. Más o menos eso es lo que trato de hacer para que el lector asimile después de la lectura de los libros. Sí, realmente el rescate de valores y la identidad cultural son labores titánicas. Y bueno, de hecho también rescatar el hábito de la lectura. Bueno, eso lo he tratado de ilustrar. Todas las páginas van ilustradas para que su lectura sea fácil, usando palabras sencillas, explicando una sabiduría profunda, precisamente con el objetivo de romper esos patrones de conducta violentos y llevarnos hacia estadios más pacíficos. Y ahora que estás hablando de las ilustraciones, tú contaste con la participación de un gran artista visual que es Pedro Portillo. Sí, exacto. Bueno, Pedro no solamente me ha apoyado en el sentido gráfico, sino que desde un principio yo he ido compartiendo mi material con Pedro, porque uno tiene que socializar el material antes de publicarlo, porque
hay escritores de que lanzan sus libros sin preguntarle mucho a la gente. Yo desde que los tengo en borrador los libros los socializo porque me interesa que la gente le gusten y los lean, si no, ¿cuál es el objetivo? Uh-huh. Y me gustó mucho un comentario que él hizo en la presentación de tu libro y yo quisiera poderlo compartir con todos los oyentes. Claro. Ok, escuchémoslo. Dice que el ajillo es la planta que al patear hace que tú pierdas el rumbo, la orientación. Entonces yo hice una analogía, ¿verdad? Porque resulta que la orientación política, social o económica de la gente, ¿verdad? Toda la orientación cultural, política, social y religiosa, cuando pateas el billete, perdes el rumbo, papá. Sí. Entonces yo por eso es que yo le decía que en el libro de él hay un montón de disparadores psicológicos, porque es bien interesante. Fíjate que una de las características es la naturaleza destructiva del hombre, por ejemplo. Tú lees el libro y los elementales que vienen huyendo, ¿verdad?, de Asia y Europa para acá, vienen huyendo de la barbarie, porque ellos están perdiendo, ¿verdad?, su hábitat natural. Se vienen para acá, pero aquí pasa igual, ¿verdad? Porque incluso ahora se está perdiendo el ecosistema, los recursos naturales. Entonces los elementales están allí luchando. Y entonces eso es lo lindo, ¿verdad? Y es un gran esfuerzo y de Max, ¿verdad? Porque yo te digo, si hubiera sabido de este libro por alguno de los pseudo esotéricos que explican, que un montón de gente que anda metido en esa, yo diría, bueno, pues, ¿verdad? Pero más que es tan, no sé cómo decirte, es que es un investigador nato, ¿verdad? Y él tiene los pies en la tierra. Pero aquí pasó a la no tierra, a la parte donde al perderse, ¿verdad?, tenés que reestructurar tu orientación con otros elementos. Muy interesante lo que decía Pedro sobre los disparadores psicológicos que tú utilizas en el libro. Bueno, sí, en realidad todas nuestras mitologías, no nuestras, sino que a nivel universal las mitologías tienen eso, son creadas porque hay ciertos patrones de conducta de las localidades y las regiones que las complementan. En el caso de la ciguanaba, el cipitío, la ciguanaba, que es el señor coscolino, mujeriego, que anda conquistando chicas en la noche. Y así, el ajío precisamente es una mitología oral propia de nuestra tierra, que es muy poco conocido. Entonces hasta ahora lo estamos llevando a las letras, que es precisamente la gente rural le dice a la gente que va caminando en las montañas, tenga cuidado, que esta planta, si la patea, se pierde. Entonces los que nos están escuchando fuera de las zonas urbanas, fuera de San Salvador, sí saben de lo que les estoy hablando. Nosotros que vivimos en la ciudad, bueno, nos toca aprender. Pero aparte de eso es como esa dualidad en el significado, sí, porque claro. Pedro se refería a de que así todos, como el ajío, la planta puede perderte. Nos pueden perder las drogas, nos puede perder el dinero, nos puede perder nuestro mismo ego, nos puede perder un nuevo trabajo, nos puede perder tantas cosas. Entonces, si nosotros no estamos propios en nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestros valores familiares, entonces cualquier disparador de estos, que podría ser una planta que pierde, nos embrolla los sentidos y andamos dando vueltas en el mismo lugar y ahí perdemos buena parte de nuestra vida. Totalmente cierto y muy interesante. Bueno, Max, vas a presentar una de las canciones que a ti más te gustan. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos? A mí me encanta esta música de Yanni. No sé si la tienen por ahí, porque nos lleva en los crescendos musicales y nos da ánimos. Me gusta escucharla cuando escribo. Espero que les guste, si a los que están cenando, a los que van manejando. Bueno, ahí les dejo. Los invitamos a escucharlo y volvemos en el segundo bloque con más de Max Serrador.